Hola, hoy en Hablemos de Trading traigo un pequeño análisis del índice tecnológico que está en máximo, una situación muy interesante. Y aquí vengo, digamos, un poco analizado el comportamiento de este índice desde septiembre hacia acá. Después de esta fuerte caída que hemos tenido por el tema del COVID, aparte de estar en una zona bastante ya cara, entre comillas, sobrecomprada, vemos como aquí se produce una fibrilación y aquí una pauta plana. ¿La fibrilación qué es? La fibrilación son zonas donde hay una cantidad de demanda flotante muy fuerte y va poquito a poco absorbiendo esa demanda. Y digamos es una manera de acumulación. También se puede ver como un canal, ¿lo veis? El precio, una vez que entra el pico de volumen fuerte aquí, empieza a entrar compras. Y a medida que el precio va bajando, se va reabsorbiendo toda esta oferta con la demanda flotante que hay aquí, en esta zona de liquidez, ¿vale? Se va reabsorbiendo poco a poco. ¿Por qué ocurre esto? Porque esto es un proceso de acumulación que van comprando en las zonas más bajas a precios más interesantes y así poder ir reacumulando el stock. ¿Qué ocurre? Normalmente, como ya los que me seguís lo sabéis, yo trabajo a través de Wyckoff. Me gusta el método Wyckoff para leer los mercados, pero muchas veces no tiene por qué darse, digamos, una sacudida, un sprint final. Si la demanda tiene un control muy fuerte, muy férreo sobre el mercado, no necesitan de ese extra de liquidez y entonces no se va a producir, digamos, esa sacudida, que es lo que ha ocurrido en este índice. Aquí vemos como aquí hay una fibrilación, que es un canal bajista, digamos, entre comillas. A mí me gusta decirle fibrilación porque el precio va fibrilando, va reabsorbiendo toda esa demanda, todo ese stock, rompe. Y aquí se produce una pauta plana, un pullback también, que cuando se alarga se suele convertir en pauta plana, que cuando rompe se produce un movimiento. Aquí llegamos ya la primera frenada, la primer bloqueo que pone la oferta flotante, fuerte, serio, que produce esta bajada. ¿Vale? Ya tenemos un punto aquí, importante, un punto a romper. Un punto que cuando llega el precio y vuelve a atacarlo, incluso perforándolo, es rechazado. Esto es una señal de fortaleza. ¿Por qué? Porque aquí se está absorbiendo la oferta flotante. Toda esta oferta que hay aquí, las órdenes de venta, ha sido absorbida en una gran parte. ¿Por qué es importante esta directriz? Es importante porque durante todo este tiempo se está luchando contra ella hasta que rompe y el precio se va. ¿Vale? Aquí la entrada aquí hubiera sido mejorable. En esta falla de oferta que tenemos, la primera entrada de volumen, vemos la falla y el precio entra. Pero aquí hay que ser muy experimentado y hay que tener, digamos, mucha experiencia para poder verlo. ¿Vale? Ya este punto. Ahora vamos a verlo en un gráfico en diario en 15 minutos. ¿Dónde estamos ahora? ¿Vale? Aquí vemos toda la subida que hemos tenido. ¿Vale? El último impulso. Y aquí vemos la caída, ¿vale? El precio está subiendo ahora, después de este fuertísimo latigazo. Vamos un poco a analizar el gráfico y vamos a ver por dónde está la cosa y por dónde nos podemos nosotros mover. ¿Vale? Aquí tenemos los mínimos señalados y ahora vamos a señalar los máximos.
Como vemos, aquí hay un exceso, una ruptura falsa, ¿vale? Es interesante. Como vemos, aquí la demanda ha apretado y no ha permitido que el precio baje más. Y está otra vez catapultando el precio hacia máximo. Si analizamos con cierta lógica, vemos todo este patrón. Vamos a señalar las líneas interesantes, las zonas interesantes. Aquí tenemos una zona interesante. Aquí tenemos la siguiente zona interesante. Aquí la zona que acaba de romper y la zona final. Bien, ahora mismo hay muchas líneas y es un poco caótico todo, pero aquí lo importante es, dentro de todo el contexto grande de todo esta estructura, son las líneas más importantes a batir, son esta y esta. ¿Por qué? Porque este es el soporte relevante que podemos llamar el ST de toda la estructura, y este es el Automatic Rally más relevante también. ¿Vale? ¿Qué significa esto? Que dentro de toda esta estructura vemos aquí un latigazo. ¿Qué significa? Que aquí ha habido una entrada de demanda muy fuerte dentro del mercado, que por cierto ha hecho que impulse el precio hacia arriba, testeándolo aquí, validándolo, y el precio está disparando. Ha roto el Automatic Rally, la zona Automatic Rally de esta pequeña estructura, que es esta zona de aquí. El precio ahora buscará, lógicamente, esta zona de aquí en esta directriz. Ahí es la zona clave. Después de esta sacudida, el precio, lógicamente, debe de llegar a esta zona. Y a partir de ahí tenemos que ver qué va a ocurrir. Si va a tener la fuerza suficiente de superarlo, testearlo y entonces buscar nuevos máximos. O al contrario, el precio rebotará, habrá demasiada oferta flotante para que la demanda pueda romperlo, y entonces estaríamos buscando ya zonas mucho más bajas. Que en este caso estaríamos hablando aproximadamente de este nodo de volumen. ¿Vale? De este nodo de volumen de aquí estaríamos hablando de esta zona. Que también lo podemos mirar con la corrección de Fibonacci también, que probablemente coincide con el nodo de volumen. ¿Vale? En el caso que aquí en esta zona no tengan la fuerza para romper y superar ese máximo, lo más probable es que se considere como un doble techo, que también se puede considerar como una falla de la demanda en esa zona, a lo que produciría caída, y puedes buscar zonas de 61,8 entre 50 para volver a reacumular y volver a atacar esa zona otra vez. ¿Vale? Como ha ocurrido aquí, el precio llegó, la oferta absorbió toda la fuerza que le quedaba a la demanda y el precio se sostuvo aquí, pero buscó un latigazo, un sprint a la zona para buscar atacar los niveles más altos. A partir de aquí, ¿qué puede ocurrir? Lo que estamos comentando. El precio debe de llegar a esta zona, si tiene la fuerza suficiente, romper y volver a testear. Que el precio no consigue llegar, significa que la oferta tendrá el control en ese momento del mercado y puede buscar una corrección que rompe los máximos. Entonces el precio, solo por la euforia de haber roto máximo, buscará el siguiente máximo y entrará mucha demanda. Todo depende de lo que
el precio haga ahora en estos momentos. Es un momento muy interesante. Es un momento de estar atento, de estar al loro. Pero la verdad que es un momento que gusta operar, gusta estar aquí. Y os deseo lo mejor. Deseo que vuestras inversiones y vuestros proyectos vayan así de bien. Gracias a la gente que se pone en contacto conmigo. Gracias a la gente que me apoya. Y como siempre, yo voy a procurar dar lo mejor de mí mismo en estos vídeos para poder aportar mi granito de arena, para que no engañen, para que nadie, digamos, meta la mano donde no debe. Y así ustedes, en vuestra libertad, podéis decidir qué hacer con vuestro dinero, cómo invertirlo y cómo trabajar con él. Como siempre, ya sabéis que yo hago clases personalizadas a través de Skype o Zoom, dependiendo del cliente. Y como siempre, muchas gracias por todo y hasta el próximo vídeo.